espacio donde conectamos cultura empresarial, gestión de talento y trabajo remoto. Prepara tus auriculares que se viene un nuevo capítulo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Smart Hide y en esta nueva y segunda temporada nos encontramos con temas que hemos tratado en la temporada anterior, pero vamos con un poquito más de picante, con temas mucho más profundos y sobre todo experiencias profesionales que dan mucho de qué hablar. En esta oportunidad con nosotros Carlos Masvagá, partner Buenas. de Interfel. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por compartir este tema con nosotros, que es hablar un poco de trabajo remoto desde tu posición. Perfecto. No, gracias a vosotros, un placer. Todo lo que pueda ayudar, pues ya sabes que es encantado. Claro que sí. Profesional con más de 20 años de experiencia en áreas comerciales, Carlos, desarrollo de negocios, entornos digitales, internacionales. Que iniciaste tu carrera en Privalia, que es como el referente del e-commerce en España. Y en los últimos años te has enfocado en conectar empresas con talento remoto, Sí. haciendo operaciones B2B en Europa, en Latinoamérica, ahora con nosotros. Y bueno, nada, tu trayectoria pues, de expertise en startups, en headhunting, en expansión internacional es increíble y siempre orientado a resultados y con una gran pasión por el deporte y viste al Barça, ¿eh? Eso siempre. Debías haber empezado por ahí. No, y el otro día lo pensaba, justamente que en todos los trabajos o proyectos en los que he participado, cuando yo nací no existían, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando ahora con el mundo en remoto, que debemos cuestionarnos ciertas formas de trabajar o incluso ciertos trabajos que seguramente hace 40 años eran impensables, como vender por internet, tener gente trabajando en Argentina o en Venezuela, o estar solo trabajando desde casa, ¿no? O sea que eso, el otro día lo pensé y me pareció súper interesante. Si tuvieras que pensar así como en tu caso de éxito más increíble que has logrado en el trabajo remoto, ¿cómo ha sido para llegar a eso, a que te sientas orgulloso y feliz y contento de decir, oye, mira cómo yo lo hice y por qué no lo puede hacer otro, ¿sabes? Sí. Bueno, yo he tenido la suerte de empezar en el e-commerce, que para mí fue el primer sector o actividad que se hacía en remoto, ¿no? Porque al final el que compra está comprando en remoto. Por lo tanto, yo creo que ese ADN siempre lo he tenido, esa inquietud. Y he tenido la oportunidad luego más adelante de llevar casi 4 años trabajando con empresas que se dedican al trabajo en remoto, incluso empresas como Interfel, 100% nativas en remoto, ¿no? Y para mí la clave está en adaptar la forma de trabajo al remoto, es decir, trabajando de la misma manera no va a funcionar, porque no es lo mismo remoto que presencial, esto estaremos de acuerdo, y hay que adaptar y aclarar ciertas cosas, y es yo creo la oportunidad para muchas empresas tradicionales a organizar bien la casa, ordenar la casa para prepararse para trabajar en remoto, a nivel cultural, a nivel de comunicación efectiva, a nivel de transparencia, de compartir datos, de herramientas, de conexiones, ¿no? Yo creo que es una oportunidad y para mí el éxito llega cuando te lo tomas en serio, realmente te lo crees y trabajas de la misma forma con un equipo que está con el vecino que con el que está a 5.000 kilómetros, ¿no? Eso para mí es lo que realmente funciona. Lo que no funciona es tratar de forma distinta, por ejemplo, en trabajos híbridos y decir, algunas veces hemos oído la frase, ¿no? No teníamos a alguien haciendo no sé qué, no sé dónde, eso no funciona. ¿Vale? Lo que funciona es tener el equipo cohesionado, esté donde esté, y no es tanto externalizado, sino deslocalizado, ¿no? Y eso yo creo que cuando la persona es la que tiene que ser, y ahí también el proceso de recruiting tiene que cambiar un poco, porque tienes que construir esa confianza o fiarte de cosas distintas, porque no tendrás a esa persona cada día a tu lado. Cuando la persona es la que tiene que ser y el proceso está claro y el job description está claro, yo puedo decir que, no sé si de éxito, pero yo soy un caso. ¿Verdad? Sí, nosotros cuando hablamos de éxito, que es una palabra tan compleja y tiene tantos contextos, y la economía va por un lado, porque es lo que nos mantiene, es lo que cierra la oportunidad como tal, pero el hecho de generar trabajo, el hecho de que con ese trabajo se genere un nuevo proyecto para la sociedad, el hecho de que empezamos a construir distintos proyectos que aportan a una nueva cultura, a una nueva ciudad, a un nuevo país, a una nueva economía local, Sí, global, lo que fuera, allí es donde yo digo, ahí estamos logrando éxito, ¿no? sí, Y ahora, cuando hablamos de
romper esas fronteras, porque estás hablando eres un caso de éxito, pero estás expandiéndote a otros lados desde tu propio sitio. De eso se trata el trabajo remoto. Está claro para todos. Pero cuando hablamos de oportunidades, acceder a talento Sí, de otras localidades, cómo conectarlos, cómo llego hasta ellos. sí. Mira, para mí, o sea, yo creo que hay, como comentábamos, nunca sea lo mismo, pero la globalización nos ha permitido pues tener ciertas oportunidades, ¿no? Porque al final, si sumamos a la globalización las nuevas tecnologías, y ahí englobo todo lo que son herramientas y conexiones, y además el COVID, que nos empujó a todos a probarlos sí o sí, a los que queríamos o no queríamos y a los que no, pues nos hemos encontrado en este escenario. Y claramente ofrece, yo diría, 3 o 4 oportunidades que para mí son importantes, ¿no? Por un lado, el acceso a talento sin fronteras, ahí donde esté. Es decir, ya no estamos limitados ni por vallas, ni por ciudades, ni por fronteras, ¿vale? Y eso tiene que ver con skills distintas y con presupuestos distintos, ¿no? Incluso combinar las dos cosas, puedo tener acceso a perfiles más competitivos con unas skills más altas en según qué países, ¿no? Em, para mí, otra de las oportunidades que destacaría es la velocidad, ¿vale? Al tener un mercado tan amplio, tienes respuestas antes y puedes tener un time to hire mucho más corto que en en el mercado tradicional, donde seguramente colgabas un cartel eh, en la farola y hasta que no pasaban 200 personas no lo veía nadie. Ahora pues tienes acceso a mucha más gente y mucho más rápido. Y luego para mí una oportunidad que también me ha sorprendido mucho es la diversidad cultural. em, Aporta muchísimo, ¿vale? Porque son distintos puntos de vista y distintas formas de hacer las cosas que complementadas pueden ser muy, muy positivas. Y luego también que globalmente yo también he visto que los horarios pueden ser compatibles, es decir, no hace falta, o sea, ¿quién se inventó, que está muy bien, pero quién se inventó que hay que estar el 100% de la jornada laboral con todos tus compañeros? Pues todas esas cuestiones es lo que hace que podamos ir rompiendo barreras y yo creo que ahí el COVID nos ayudó muchísimo porque nos dio un poco el empujón, ¿no? Todos mirábamos así, pero el empujón que nos dio un poco al precipicio del trabajo en remoto. No, yo estoy seguro que hay muchas personas que, a pesar de escucharnos y decir, estas son las oportunidades, este es el mundo mágico que hemos construido para el trabajo remoto, también lo pueden tumbar, porque cuáles son los retos, ¿sabes? Sí, No todo es tan perfecto, pero no. ¿cuáles son los retos a los cuales te has enfrentado y tú puedas decir, bueno, sí, claro, pero es que no todo es fácil, pero es que si no lo haces, pues nunca va a ocurrir, ¿no? Mira, un poco es la otra parte de las oportunidades, ¿no? La otra cara de la moneda, ¿no? Hablábamos de la comunicación asincrónica, ¿no? Pues tiene la parte buena y mala y hay que adaptarse a que nuestra experiencia nos dice, coincidirás conmigo, que coincidiendo el 50% de la jornada laboral en general es más que suficiente, pero eso, pues al principio, pues, no es lo mismo, ¿vale? O sea, al final tú levantas la vista y a lo mejor en ese preciso instante no ves a quién quieres ver, ¿no? Pero eso es un reto, pero yo creo que con herramientas de comunicación, Slacks, etcétera, pues se puede superar. Las diferencias culturales tienen ventajas e inconvenientes a nivel de ritmos, de formas de hacer las cosas que hay que establecer. Por eso es tan importante una cultura transversal, ¿no? Que vaya más allá de países, orígenes, idiomas, ¿vale? Y luego yo creo que el gran reto es que las empresas necesitan lo que decíamos antes, tener procesos clarísimos, tareas clarísimas, herramientas clarísimas para que todo funcione, ¿vale? Em, si no, es mucho más complicado que en presencial porque no tienes tantas oportunidades de estar tan cerca del equipo para ir explicando las cosas 1000 veces. Pero y ahí llegamos a la gran pregunta. Por un lado, una gran pregunta y por otro lado, la gran eh, eh, riesgo que le veo yo, ¿no? Por un lado es si se y so y somos capaces de construir cultura en remoto. Para mí, Interfer es un caso de éxito y yo lo he vivido recientemente y sí, ¿vale? Pero, y cuando hablamos y siempre aconsejamos por la experiencia que hemos visto, porque también ayudamos a empresas a construir en remoto, ¿no? Y las cinco consejos, humildes consejos, ¿no? Es tener los valores claros y más que comunicados, no hay que comunicar una vez, a lo mejor 50, ¿vale? O antes de cada reunión, pero no pasa nada, ¿vale? Es importante. Construir ciertos rituales y rutinas, pues celebraciones por ejemplo, de tu cumpleaños,
¿vale? Reconocimientos, reuniones humanas y no tanto de KPIs y de OKRs, etcétera. Después, yo creo que es importante fomentar la comunicación informal, ciertos canales en los que nos podemos permitir, pues, un canal de Slack de hablar de hobbies, pues, a quien le gusten los perros que se apunte aquí, no pasa nada, que es la conversación de la máquina de café en la oficina, tengámosla también en remoto, no pasa nada. Y luego, para mí algo que es fundamental, que es la transparencia radical. O sea, la gente necesita mucha más transparencia porque no están en el mismo sitio, en el mismo lugar, por lo tanto, todo lo que son objetivos compartidos, archivos públicos, entre comillas, ¿no? Todo lo que se pueda explicar, claro. Pues eso es lo más importante. Y por último, pues claro, también la forma de liderar cambia, ¿no? Eh, Porque, claro, si un líder tiene que hacerse visible y no estás en presencial, por lo tanto, tienes que hacerte visible de otras maneras, tienes que ser cercano de otras maneras, ¿no? Pues tener contactos distintos durante el día, etcétera, etcétera, ¿no? Esas llamadas para ver cómo va todo. O sea, eso también cambia, no es llegar a la oficina y ver a todo tu equipo, esa forma de liderar cambia. Y la gran duda que tengo yo, o que muchas veces lo comento, ¿no? Con gente del sector es, claro, em, nosotros hemos visto muchos casos de éxito de trabajadores en remoto, que ya quieren trabajar en remoto, pero seguramente son perfiles algo más senior o no del todo junior. Por tanto, mi gran duda es, ¿qué pasará con los jóvenes que están estudiando hoy en día, que ya no querrán trabajar en una oficina, pero que nunca han trabajado en una oficina? ¿Seremos capaces de enseñarles a trabajar sin haber pasado en una oficina? Tú y yo hemos trabajado en una oficina, sabemos lo que es llegar tarde. Sabemos lo que es la miradita cuando algo no está bien. Sabemos lo que es, oye, tienes 5 minutos. Sabemos lo que es, oye, ¿cuándo no me voy? O sea, el aprender a trabajar, mm, deberemos ver y confirmar y ayudarnos entre todos para aprender a trabajar en remoto sin haber trabajado en presencial, ¿no? Porque si tú te fijas, eh, ha cambiado todo y qué joven, o sea, la primera pregunta que te hacen en una entrevista o segunda es, ¿cuántos días hay de remoto? O sea, entonces, ¿por qué? Em, Porque al final la gente ya no quiere lo que nos pasaba antiguamente, que era eh, reuniones semanales el lunes a las 9 de la mañana en la oficina, ¿vale? Que alguien se inventó, donde tú tenías a la gente poniendo el despertador a las 6 de la mañana, haciéndose la comida para llevarse el tupper a la oficina, eh, haciendo 3 transbordos de tren, de bus, de barco, ¿vale? Y cuando llegabas a la oficina, realmente veías que había mucha gente que llegaba a la oficina, se sentaba y se ponía los auriculares. Claro, esto dices, hombre, o sea, quizás desde casa también se puede hacer, ¿no? Y eso es lo que hay que ver, pues cómo formamos a los estudiantes de hoy en día a trabajar en remoto sin haber pasado por la escuela del trabajo tradicional, que es trabajar en en desde la oficina. Y lo que está claro es que, em, el talento ya no está en la ciudad, sino que está en tu wifi, ¿no? O sea, un poco lo que decías tú, ¿no? El tener acceso al talento y que, contratar bien ya no es tanto dónde buscas, sino dónde estás dispuesto a mirar, porque al final, cambia todo, ¿vale? Total. Sí, sí, a ver, ¿cómo hacemos para agarrar las oportunidades y los retos a los cuales te has enfrentado? Pero tú también debes crear tu propia cultura para vender desde casa, ¿sabes? Hablando de tu especialidad. Mm, Y entonces, ¿cómo haces para proyectar lo que debería ser una organización, lo que debería ser una persona eh, ah, con todos sus valores, estructuras, condiciones y maneras para lograr un ujú, trabajo remoto, vamos a llamarlo efectivo? ujú. Pero cuando hablamos de ventas, ¿qué es lo que proyectas tú como persona y como profesional? Mira, para mí, o sea, la globalización, volviendo un poco a lo de antes y el remoto, también ha sido una gran oportunidad para las ventas, porque nos han permitido, por un lado, eh, tener acceso a más talento, perdón, a más mercado, de forma más rápida, ¿no? Y al final es que hoy en día puedes vender desde donde quieras a quien quieras, ¿no? Pero eso no es tan fácil y tiene un riesgo y hay que vigilar, ¿vale? Y de hecho, estamos viendo que la forma de vender ha cambiado muchísimo respecto a lo que era hace 10 años, donde hemos pasado de una venta más email call, a más warm, ¿no?
calma, cuidado, de crear relaciones, de algo mucho más masivo y de enviar el mismo mensaje a 1 millón de mails, pues ha cambiado, ¿no? A algo más personalizado y microsegmentado, es decir, más mensajes distintos a menos gente, ¿vale? Que vemos una tendencia clarísima en el social selling, que también es en remoto y en todo lo que es contenido, em, pero también que ciertas actividades comerciales como son el teléfono y el mail siguen funcionando igual que funcionaban antes, pero hay que hacerlo de forma distinta y también hay que vigilar con los cambios en las leyes, ¿no? Que hay que estar muy, muy atentos, ¿no? Por tanto, para mí, o sea, yo creo que el mejor vendedor ya no está en la oficina, el mejor vendedor ahora mismo está haciendo una demo desde el salón de su casa, ¿vale? Entonces, pero tiene que estar bien liderado y por eso hablábamos antes de la importancia de un líder que se adapte al remoto con buenas herramientas. Ahora tenemos HubSpot, tenemos Apollo, tenemos 1000 herramientas, una buena formación, un buen onboarding, un buen líder, funciona, ¿vale? Em, Vender ya no es cuestión de territorios, es cuestión de conexiones, ¿no? Y por tanto, ahora pues puedes vender ahí donde quieras, ¿no? Em, y hoy en día, si tú tienes, mi opinión, con un buen teléfono, un buen CRM y una buena actitud, mm, pues puedes vender, pues tienes la oportunidad de vender bien. Y cuando te toca proyectar una posible venta, ¿qué puntos a favor tomas en cuenta para decir, ok, analizas el cliente, analizas el discurso, analizas su necesidad, su requerimiento? Sí. ¿Cómo entras en sintonía para lograr una venta de inmediato? Pues mira, para mí, eh, pues, creo que no hay que intentar ventas de inmediato. Perdón, por el cambio de... O sea, para mí, o sea, va en contra de lo que creo que está funcionando y además de mi filosofía en concreto, pero cada uno tiene su forma, ¿no? Para mí esto va de largo plazo, va de construir relaciones y construir confianza y mucho más en remoto, porque tú harás negocios con alguien que nunca vas a conocer, seguramente. Entonces, hay que vigilar, ya no hay cafés presenciales en muchos casos, calma. Y para mí, yo siempre soy partidario de que eh, hay que vender sin vender. ¿Vale? Hay que recoger necesidades y explicar tu posible solución, ¿vale? Y en todo caso que te compren, pero vender, mm, yo creo que no funciona. Aunque parece un poco raro, en mi opinión, depende de qué negocios, de qué sectores, de B2B, B2C, etcétera, ¿no? Pero para mí, yo creo que nadie quiere que le vendan, pero sí que hay mucha gente que necesita comprar. Por tanto, yo no creo que haya que ir vendiendo, ¿vale? Esto es un poco mi opinión. No, genial, porque diste en el clavo. Al final estamos creando oportunidades, creando conexiones y en las conexiones pueden ocurrir compras, ¿ok? Que benefician al uno o al otro. Al final estamos compartiendo justamente en la globalización distintas ideas y a lo mejor un servicio que yo tengo que se pueda adaptar al tuyo, tú mañana tienes un servicio que se pueda adaptar al mío. O sea, al final conexiones y 100%. oportunidades. Eh, ¿Y cómo relacionaste? Porque vienes del mundo del e-commerce, entonces, pero no vendes. Digamos, no estás todo el tiempo en el sector e-commerce, también estás en otro tipo de servicios. Lo estamos probando hoy en día con Interfel. Estamos generando ahora nuevas oportunidades de trabajo, pero no solamente para e-commerce, sino para otros sectores Sí. del mercado global e incluso local en España. Entonces, sé que lo digital obviamente tiene que ver y hemos trabajado muchísimo para virtualizar nuestros procesos y nuestras maneras de conectar, pero ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has generado oportunidades con el e-commerce? Mm. Pues mira, o sea, yo más que generar oportunidades, las he conocido porque he estado dentro, ¿no? Entonces yo he visto que en ciertas capas del negocio tiene mucho sentido tener acceso a talento distinto de otro tipo de nivel, en otro tipo en otro origen, ¿vale? Y por tanto yo creo que ahí claramente hay una oportunidad en todo lo que es poder ofrecer una mejor atención al cliente sin disparar los costes, por un lado, y por otro lado, el tener un catálogo actualizado al minuto y unos precios chequeados, es decir, poder tener mucho más detalle, que dicen que retail is detail, ¿no? Pues tener mucho más detalle en tu catálogo, más gente, y esto te lo da, pues tener orígenes de talento más competitivos, ¿no? Pero sí que es verdad que como comentabas tú, fuera del e-commerce,
hemos visto muchos otros casos de éxito, ¿no? Claramente, y de hecho, la especialidad de Interfel, equipos de tecnología para empresas de tecnología, es clarísimo. ¿Por qué? Porque creo que funcionan. Job description clarísimo, proceso clarísimo, herramientas, equipos de tecnología, herramientas ya desde antes que los demás, o sea, con todo el tema de los sprints, etcétera. Por tanto, eso ya quiere decir algo, ¿no? Y por eso funciona. Y luego otro tercer vertical o caso de éxito creo que son esas empresas que dan servicio, eh, pero tienen cierta incertidumbre respecto a su futuro negocio y, por tanto, no quieren arriesgarse a dimensionar los equipos, sin saber exactamente cuánto negocio tendrán el día de mañana. Por tanto, el tener acceso a talento más competitivo y, sobre todo, de forma flexible, pues es una gran oportunidad, ¿no? Porque tener siempre el equipo que necesitas cuando lo necesitas, pues ojalá lo hubiéramos podido tener toda la vida, ¿no? Y volviendo al e-commerce, yo creo que, o sea, al final el e-commerce empezó siendo digital por fuera, ¿vale? Y yo creo que ahora tenderá y está empezando a ser digital por dentro, ¿no? Si la persona está comprando el remoto, pues ¿qué hacen todos los equipos en la oficina todo el día, no? O sea, quiero decir, eso yo creo que irá por aquí. Y que el futuro del e-commerce no pasa tanto por las oficinas, sino por los resultados, ¿no? Entonces, eso yo creo que. Y luego también, otra necesidad que detecté, o oportunidad que detecté en e-commerce es que al final tú hoy en día puedes vender desde España, por ejemplo, en mi caso, que estoy aquí en Barcelona, vender desde España, escalar al resto de Europa en distintos idiomas y además hacerlo a través de un equipo que está en Latinoamérica. O sea, tú imagínate la oportunidad, ¿no? Puedes vender a Francia en francés desde Latinoamérica, y todo esto, pues quizás hace años era impensable, y es una gran oportunidad para, sin disparar los costes, lo que decíamos antes, pues tener el equipo y sobre todo poder probar también cosas, mercados distintos, ¿no? En momentos distintos. Em, y eso básicamente es lo que yo creo por dónde va el e-commerce. No, y obviamente, si hablamos de internacionalización, perdón, y estamos hablando de algo mucho más rápido, mucho más accesible, mucho más rentable, mucho más lógico hoy en día. 100%. Y creo que allí hay una clave para expandir horizontes, ¿no? Sí, y yo creo que también es una forma de cuestionar, o sea, para mí la clave de esto es cuestionarse las cosas, ¿no? Yo he aprendido en estos 4 años, ayudando a construir equipos en remoto para empresas, algunas más tradicionales que otras, que nuestra misión no es convencer a nadie para que cambie su cultura respecto al remoto. No es nuestra misión, ¿vale? Porque la cultura es la que es, ¿vale? Y no hay que perder el tiempo, entre comillas, ¿no? Que también está bien, ¿no? Para entender, pero perder el tiempo en convencer a nadie. O sea, todas las culturas son igual de válidas, pero sí que hay que encontrar a esas empresas que quieren cuestionarse o buscar alternativas distintas para escalar y avanzar más rápido, ¿no? Y hoy, justamente, las noticias, volviendo al e-commerce, claro, antes, pues cuando nació el e-commerce, las empresas tradicionales o las tiendas físicas decían: "Uy, la gran amenaza", ¿no? Y si lo vemos, hoy justo en las noticias decían que, em, o sea, que el 60% de la población en España utiliza Internet para sus compras. Esto, cuando yo empecé en Privalia en 2009, o sea, si un e-commerce tenía el 5% de las ventas, ya era un éxito, ¿vale? Del total de la compañía. Em, y luego que entre 2019 y hoy, en España han cerrado más de 50.000 pequeños negocios. Es muy fuerte, ¿vale? O sea, por un lado, el e-commerce se ha multiplicado por 2 y han cerrado 50.000 comercios, que da miedo, y realmente es un problema, ¿no? Eso significa que es que están cerrando 25 al día, ¿vale? Entonces, claro, aquí yo creo que hay que subirse a la ola, entre comillas, y seguramente triunfaron los que en su día se arriesgaron y complementaron su negocio físico con una tienda online, por ejemplo, o cambiaron su forma de vender y ofrecían producto personalizado en sus tiendas que solo podías comprar ahí, o que ahora es muy fácil desde fuera, ¿eh? O sea, es muy complicado, ¿no? Gestionar un negocio tradicional, etcétera. Pero quiero decir que lo digo como ejemplo de cuestionarse las cosas, porque hace 10 años esto era impensable y dentro de 10 años habrá algo que sea impensable, y seguramente dentro de 10 años trabajaremos en algo que hoy no existe. No, yo Imagínate creo nuestros que hijos, ¿no?
Sí, sí, y es que yo creo que al final, si tú no te conviertes en alguien accesible, pues nunca vas a crecer el doble de lo que creces hoy en día. A lo Mm. mejor el del e-commerce pensará, y estaré perdiendo yo mercado local, presencial, y por qué no creo yo una mini tienda con distintos productos muy particulares que a lo mejor la gente lo quiere tocar, ¿sabes? Lo quiere sentir. Y a lo mejor el que tiene la tienda física dirá, ¿y cuánto estoy perdiendo yo de toda esa gente que está ahí dándole clic, ¿sabes? Y comprar Es complicado, propio producto. pero es complicado, es muy difícil Sí. y es difícil para todos, ¿eh? Pero yo creo que esto, o sea, a medida que van pasando pandemias y cambios, yo creo que esto nos ayuda a entender que hay que adaptarse lo máximo posible dentro de la dificultad, ¿no? Y arriesgarse un poco y probar alternativas y cuestionarse las cosas, porque lo que está claro es que seguramente en la conversación que estamos teniendo ahora, dentro de 10 años, hablaremos de cosas distintas y a lo mejor de otra forma distinta. Quizás es presencial, ¿eh? O sea, no lo sé, pero quiere decir que es importante, yo creo, estar al día y probar cosas y cuestionarse las cosas. No, genial. Y si hablamos del futuro, hablando de mañana, porque el futuro es mañana, ojo, eh, ¿cómo resumirías cómo ha ingresado el e-commerce con el trabajo remoto, con tu especialidad de ventas? ¿Y cómo motivarías tú a otra persona a decir, mira, si yo lo logré, cómo no lo puedes lograr tú, ¿sabes? Bueno, yo creo que hay que lanzarse y hay que probar, ¿vale? Porque no te vas a morir por probarlo, en este caso, porque hay soluciones que te puedes permitir, porque hay gente muy potente en todo el mundo y esto es así, yo lo he vivido, ¿no? Tal cual, ¿vale? Es gente, o sea, hay gente mejor que nosotros en todos lados, por tanto, eso hay que quitárselo de la cabeza, ¿no? De que aquí somos mejores que allá o lo que sea. Y que luego al final es que, y hoy en día el mundo ya está preparado para, poder trabajar desde donde quieras por lo que decíamos, la tecnología, conexiones, Internet, etcétera. Pero repito, y antes decía que no es lo mismo, o sea, no estoy diciendo que el remoto sea mejor que lo presencial, ni mucho menos, eh, cada solución es mejor para según quién, ¿vale? Y también hay la opción de complementar, que para mí, en mi opinión, es lo que tiene más sentido, ¿no? Poder tener talento local que aporta el valor porque está de forma local, ¿vale? Y porque puede reunirse cada X tiempo, que puede asistir a un evento, porque puede lo que sea, ¿vale? Y complementar eso con el mejor equipo que nos podamos permitir ahí donde esté. Para mí eso es la fórmula mágica. Incluso tener acceso a un precio o a unos salarios más competitivos, a perfiles mucho más cualificados que seguramente en España eh, pues no podrías pagar, por ejemplo, en este caso. Cuando iba a España, pues lo relaciono con Latinoamérica por un tema de diferencia salarial, pero seguramente los americanos, ¿no? Que nosotros también nos conocemos, pensarán lo mismo de mí. Entonces, al final esto, o sea, todos podemos ser competitivos para alguien y eso se trata. Eso cambia las reglas y se trata de encontrar el mejor talento ahí donde quieras probar donde necesites. No, pues allí la clave no se diga más, Carlos. Muchísimas gracias por Hombre, compartir tu experiencia. Desde luego seguimos dándole todos los días con nuestras nuevas oportunidades creadas y nada, muchas gracias por el capítulo y hombre. Gracias a vosotros, un placer. hasta Que luego. vaya muy bien. Hasta luego. Adiós.